Buenas tardes, disculpen, hoy el video va a quedar subido un poquito tarde, pero es que, bueno, no que les interesen mucho las excusas, pero, a ver, vamos a ver la pizarra. Estaba con síntomas residuales de la vacuna, entonces tenía muchas dificultades, sobre todo saliendo de la cama, pero bueno, vamos a empezar a compartir pantalla por acá. Y hoy vamos a hablar de dos secciones. La 19.6, que en realidad es bastante corta, solo nos va a interesar una cosa de ahí, que se llama energía interna de un gas ideal. Y si bien solo nos va a interesar una cosa, pues es bastante importante que la sepan. Esta la voy a escribir en rojo. Y es que la energía interna de un gas ideal si miran la letra diferente, pues es porque estoy escribiendo con el otro brazo. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de su temperatura. Y pues algo que ya lo habíamos hablado únicamente de su temperatura. Es algo que ya habíamos hablado, así que no es nada nuevo, temperatura. Pero pues sí es importante que lo sepan y que lo manejen. Entonces, en el caso de que ustedes le hablen de un proceso isotérmico, ya sabemos que la energía interna no va a cambiar para un gas ideal, porque pues como solo depende de su temperatura, si la temperatura no cambia, no hubo cambio en la energía interna. Y pues el libro ahí hace un par de ejemplos y lo discute más a fondo. Yo me voy a quedar con esto, que es, digamos, lo importante. Nos vamos a la sección 19.7. Si les dije que lo de la 19.6 iba a ser corto. No recuerdo cuál es el título de esta, así que lo vamos a buscar en el libro. De paso voy a abrir el libro. A ver. Si se más que aquí está. La sección 19.7 se llama capacidad calorífica de un gas ideal. Gas ideal. Entonces, ¿de qué va esto? Pues nosotros sabemos, vamos a hacer un par de deducciones, nosotros sabemos que a volumen constante, una diferencia de calor o el calor que se agrega a un sistema o que se puede agregar a un sistema está dado por su número de moles. La capacidad calorífica a volumen constante, en este caso sería de un gas, por la diferencia de temperatura. Esto es del capítulo 17, si no mal recuerdo. Pues en teoría ustedes ya lo vieron. Igual si hay alguna pregunta en cualquier momento me la pueden decir. De la primera ley sabemos que ddu es igual a ddq menos ddw. En este caso esto es cero porque es a volumen constante, ¿verdad? No hay trabajo. Entonces queda que ddu es igual a ddq. Entonces queda que ddu es igual a n, número de moles, capacidad calorífica molar a volumen constante por un cambio en la temperatura. Por otro lado, a presión constante, ddq es ncp de dt, ¿no? Sí, en un proceso a presión constante, eso es el calor. Y como esa presión constante, pues sí va a haber trabajo, el volumen puede cambiar. Sería la presión que es una constante por dB. Para un gas ideal, aquí, para un gas ideal, tendríamos dW igual a, ¿se acuerdan? PV igual a nRT. nR, estas son constantes, lo que va a cambiar es T. Sí, entonces, utilizando la primera ley de la termodinámica, nosotros tenemos que ddu es igual a ddq menos ddw, o sea que ddu para este proceso a presión constante es igual a ddq, que es ncp dt, esto que está aquí, menos el trabajo, que es nr
de dt. Pero d de u, yo sé que tiene que ser exactamente igual a ncb de dt. ¿Y por qué es eso? Recuerden que nosotros ya dijimos que la energía interna sí es una cantidad que solo va a depender de los puntos iniciales y de los puntos finales, independientemente del proceso. ¿Sí? Entonces, aunque es un proceso a presión constante, este segundo que estamos considerando, si los puntos iniciales y finales, es decir, si la diferencia de temperatura es la misma, entonces, pues el cambio de la energía interna va a ser exactamente idéntico al anterior. Entonces, aquí podemos cancelar unas cosas. Queda que CB es igual a CP menos R, o bien, viéndolo al revés, que CP es igual a CB más R. Entonces, esto nos dice algo, esto nos dice primero que nada que CB siempre es menor que CP. Sí, esto es importante. Nos pueden preguntar por ahí en el examen o se lo pueden preguntar, bueno, el control de lectura ya pasó, pero se los pueden preguntar, por ejemplo, en el examen. Sí, entonces tenemos que CB es menor que CP siempre. Y además el libro pues nos muestra una tabla. Vamos a compartir aquí, vamos a empezar a compartir el libro. Nos muestra una tabla de cómo es el comportamiento de esto para gases según el tipo de gas, ¿verdad? Porque recuerden que eso depende mucho de si es monoatómico o diatómico, pero si se fijan casi siempre la diferencia entre CP y CB es justamente la constante ideal de los gases. El poliatómico pues sí se desvía, digamos, un poco bastante, pero en principio sigue funcionando esta regla y la vamos a tomar como cierta pues para cualquier gas ideal. Además, en esta tabla se introduce esta notación, este gamma igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Eso se conoce como el coeficiente adiabático de un gas. Eso lo vamos a definir por acá en la pizarra. Vamos a ver. Entonces, definimos gamma. Sí, la letra griega gamma como CP sobre CB. Y este es el cociente de capacidades caloríficas. Capacidades caloríficas. En otros libros, en el mismo Resnick, lo pueden encontrar como coeficiente. No sé qué escribí ahí. Como coeficiente adiabático. Y esto lo vamos a entender bien por qué se llama adiabático en la siguiente sección, pero por mientras, pues lo vamos a definir simplemente como el nombre. Ahorita no sabemos por qué es importante tampoco, pero pues lo vamos a introducir. Entonces, otra cosa importante aquí a recalcar antes de hacer un ejercicio es que recuerden que el cambio en la energía interna para un gas ideal siempre es igual a NCB de T. Siempre. Bueno, es que si lo escribo así, tiene que ser aquí delta también. Siempre para un gas ideal. Denme un segundo. Ok. Eso siempre es cierto para un gas ideal. Sí, recuerden que pues el cambio en la energía interna es independiente de la trayectoria. Gases ideales solo depende del cambio en la temperatura y por supuesto esto va multiplicado por estas constantes, digamos. Vamos a hacer el ejemplo que les comentaba. Entonces nos dicen un cuarto tiene 2.500 moles de aire. 2.500, ¿verdad? 2.500 moles de aire. Nos piden calcular el cambio
de energía interna. Si el cuarto se enfría, a ver, enfría de 35 grados Celsius a 26 grados Celsius. A una atmósfera, por supuesto, es un cuarto cualquiera, está una atmósfera de presión. Nos dicen que tratemos el gas, y el aire, perdón, como gas ideal. Con gamma igual a 1.4. Ok, entonces el consejo de siempre, esto hay que leerlo, esta vez lo voy a hacer en verde. Esto hay que leerlo 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sea necesaria para entender qué nos están pidiendo. Una vez que ya lo leí un montón de veces, pues ya sé qué me están pidiendo, ya sé dónde sacar la información. Primero que nada nos dicen aquí que el cuarto tiene exactamente 2500 moles, entonces me dan el número de moles. Nos piden calcular el cambio en la energía interna, o sea, nos piden delta U. Si el cuarto se enfría de 35 a 26 grados Celsius, entonces temperatura inicial igual a 35 grados Celsius, temperatura final igual a 26 grados Celsius. A una atmósfera, pues esto simplemente hace que yo sepa que, digamos, se comporta como un gas ideal, aparte que yo sé que cuando estamos a una atmósfera de Q es exactamente NCB de T. Sí, entonces puedo aplicar las leyes que ya acabamos de deducir sin mucho problema, digamos. Esto más que nada es información extra para que yo sepa que el problema está bien fundamentado. Dicen que tratemos el aire como gas ideal. Sí, eso es importante. Gas ideal, porque si no, pues no podemos utilizar ninguna de las ecuaciones de gas ideal. Y nos dicen que el coeficiente diabático es 1.4. Ok. Entonces, si queremos encontrar el cambio en la energía interna, recuerden que para un gas ideal siempre está dado por el número de moles, la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio en la temperatura. Sí, lo acabamos de ver hace poco. Entonces, ocupamos el número de moles, lo tenemos. Ocupamos CB, ese no sabemos qué es. Ocupamos delta T, lo podemos calcular porque tenemos temperatura final y tenemos temperatura inicial. Entonces falta calcular este CB. No lo tengo, pero tengo a gamma. Yo sé que gamma, CP sobre CB. Sí, y yo sé que CP es CB más R sobre CB. Y esto es 1 más R sobre CB. Entonces puedo despejar de ahí. Gamma menos 1 A sobre R igual a 1 sobre CB. Lo que implica que CB es igual a R sobre gamma menos 1. Así pues CB sería R, que es 8.314, ¿no? Sobre gamma, que me dicen que es 1.4 menos 1. Y eso va a dar como resultado, pues sería 8.314 entre 1.4 menos 1, que es 0.4. 8.314 entre 0.4 es 20.79. Y esto no tiene unidades, ¿verdad? Gamma no tiene unidades. El 1, por supuesto, tampoco. Joule sobre mol por Kelvin. ¿Ok? Y ya teniendo CB, ya tengo el número de moles, puedo calcular nuestro cambio en la energía interna. El cambio en la energía interna estaría dado por el número de moles, hasta la voy a volver a escribir. Capacidad calorífica, volumen constante, cambio en la temperatura. O sea, 2500 moles por 20.79 por el cambio en la temperatura. La temperatura final era de 26 grados Celsius, ¿verdad? Y la inicial era de 35. ¿Por qué? Vamos a borrar este 5 porque salió feo. Y de paso el 3 ya que se borró parte ya. Porque aquí estoy usando grados Celsius y claramente necesito los grados Kelvin. Ok, entonces los que no sepan la respuesta de inmediato, sí me gustaría que pasaran el video, se tomaran un momento para pensar por qué puedo utilizarlo. Ok, ahora que ya pausaron el video, ya saben, y si no, pues de todos modos se los digo. Recuerden que cuando trato con diferencias de temperatura, no importa si es grado Celsius o grado Kelvin, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, en este caso particular, que yo estoy tratando con una diferencia de temperatura, puedo utilizar los grados Celsius tal cual. Recuerden que en general esto no es así. Casi siempre voy a utilizar
grados Kelvin. Solo cuando se trata de una diferencia de temperatura, yo puedo usar grados Celsius en leyes de gases ideales. Bueno, finalmente calculando eso, esto por supuesto queda negativo, ¿verdad? Este es menos 9. Menos 9 por 2500 por 20.79 da un 400.000. Y lo vamos a expresar como 4.68 por 10 a la 5 joules. O sea que se ha extraído energía del cuarto, por supuesto. Ahora está a una temperatura más fría, eso quiere decir que las partículas de aire se están moviendo más lento, lo que implica pues que se ha extraído energía de ellas. Y así es básicamente como funciona, por ejemplo, un refrigerador o un aire acondicionado. Hace fluir la energía, y por lo tanto el calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, en este caso el exterior al interior. Y por eso es que, por ejemplo, el aire acondicionado funciona al revés. Lo normal es que el calor se transfiera del cuerpo caliente al frío, pero los aires acondicionados hacen lo contrario, transfieren calor del cuerpo frío al cuerpo caliente, y eso se ve pues reflejado en este número negativo, por ejemplo. Recuerden que los cambios de la energía pues, pueden ser positivos, negativos o cero. La energía en sí solo puede ser cero o positiva. Sí, entonces, tener eso en mente siempre. Bueno, de mi parte, esto sería todo por hoy. Ahí de nuevo disculpen que la clase se subió un poco tarde, pero espero que sea mucho de su agrado. Saludos, que estén bien y recuerden no salir de su casa a menos que sea absolutamente necesario.